nosotros estuvimos trabajando o hablando, digamos, la clase del día jueves sobre el crecimiento y el decrecimiento exponencial. Y en ese contexto revisamos bastante en detalle, digamos, lo que era una función, explicamos el concepto de dominio, ¿no es cierto? Explicamos el concepto de codominio y de recorrido de una función, y principalmente también nos metimos en el programa GeoGebra, que usted es una aplicación que usted lo puede encontrar en internet, lo puede incluso abrir desde su celular, puede trabajar con su celular, y en base a eso graficamos una función de crecimiento exponencial. Y vimos, digamos, cómo esta función que nosotros dijimos que tenía, voy a compartir aquí la pizarra para comenzar a trabajar. Eh, entonces nosotros dijimos que la función exponencial estaba determinado por esta fórmula, ¿no es cierto? En donde el exponente de esa función, que era digamos, mi variable, es decir, el número que yo voy reemplazando, estaba, ¿no es cierto?, determinado por el exponente de esa función. Pero dijimos que para términos, digamos, de prácticos y concretos para este curso, nosotros no íbamos a hacer tantas variaciones de esta función y dijimos que íbamos a dejar la letra A siempre como número 1 y solamente íbamos a variar el B. Entonces, en el fondo, nuestra función exponencial, voy a borrar aquí para que quede bien escrito, nuestra función exponencial iba a quedar como b elevado a x. Porque el a siempre íbamos a dejar 1 para que no tuviéramos, digamos, tantas posibilidades, ¿sí? Y dentro de esta función, que para nosotros es la que vamos a determinar y vamos a trabajar como función exponencial, esta que está ahí, b elevado a x, eh, esa b podía tener dos posibilidades y que nos iba a entregar dos tipos de gráficos. La primera posibilidad es que b fuera mayor a 1. Ah, y una cosa antes, dijimos que b no puede ser igual a 1, tiene que ser siempre distinto de 1, o mayor a 1 o menor a 1, porque si era igual a 1, y nosotros lo vimos en el programa ese día en GeoGebra, que nuestra línea nos quedaba paralela al eje X, y por lo tanto deja de ser una función exponencial. Y eso es muy simple, porque si usted, voy a hacerlo aquí en un cuadrito acá arriba, si usted reemplaza ese b por un 1 y empieza a elevar el 1 a 2, el 1 a 3, o el 1 a 4, etcétera, etcétera, siempre le va a dar 1, 1, 1. Y por lo tanto, todas las imágenes de la función iba a ser igual a 1. Si la base es 1, los x, si usted le va 1 a cualquier x, siempre el resultado será 1, será igual a la base. Por lo tanto, ese era el requisito, es decir, que b fuera distinto de 1, o mayor a 1 o menor a 1. En función de eso, si nosotros teníamos un b que era mayor a 1, nuestro gráfico se iba a transformar en una función de crecimiento exponencial. Estoy haciendo un resumen, porque puede que algunos conceptos no hayan quedado tan claros en la clase pasada. Entonces, para retomar ahora, estamos viendo estos conceptos que son súper importantes. Crecimiento exponencial, cuando mi d, mi base de la potencia, es mayor a 1. Y si yo grafico eso, y nosotros lo vimos en el gráfico que vimos ese día en internet, y que trabajamos ahí en internet, mi gráfico iba a funcionar de esta manera, ¿no es cierto? Así. Esa era la figura que iba. Puede ser que obviamente la curva esté más cerquita del eje, un poco más estirada del eje, dependiendo si estoy muy cerca del 1 o más lejos del 1. Recuerden que
mientras yo me acerco, mientras me acerco al 1, por ejemplo, 1,9, 1,8, 1,7, me empiezo a acercar al 1, la función cada vez se expande, se estira más, se inclina más. Es decir, para acá yo me voy acercando al número 1. El b se acerca al 1. Mientras que si yo me alejo del 1, es decir, 1,9, 2,1, 2,5, 3, etc., empiezo a poner una base muy grande. Mientras más grande sea la base, ¿qué va a pasar con este gráfico? Esta línea se empieza a acercar a ese eje. Cuando b, ¿no es cierto?, se coloca mayor a 1, más grande, ¿no es cierto?, se empieza digamos, a ajustar, a hacer cada vez más exponencial la curva. Ese era, digamos, el primer caso que nosotros determinamos como crecimiento exponencial. ¿Y cuándo una función es crecimiento exponencial? Cuando la base de la potencia es mayor a 1. Y mientras más grande sea esa base, más vertical es mi curva, es decir, crece más rápidamente. Y el segundo caso es cuando el b, voy a escribirlo de esta manera, cuando el b es mayor a 0 y menor a 1. Es decir, el b está entre 0 y 1. 0,1, 0,2, 0,4, 0,7, etc. Pero no tiene que ser ni 0 ni 1. Mayor a 0 y menor a 1. No dice mayor igual o menor igual. En ese caso, tenemos una función que se denomina decrecimiento exponencial. Decrecimiento exponencial. ¿Sí? Decrecimiento exponencial. Y una función de decrecimiento exponencial, si nosotros la graficamos en el plano cartesiano, vamos a tener esta figura. Al revés, ¿no es cierto? De izquierda a derecha va disminuyendo. Y ahí voy a tener mi figura de decrecimiento exponencial. Eso pasa cuando la base de la potencia es un número inferior a 1 y mayor a 0. No estamos hablando de, aquí no vamos a trabajar todavía, ni tampoco este año, con bases negativas, ¿ya? Ni mucho menos con exponentes negativos. Solamente vamos a trabajar con bases entre 0 y 1 y bases superiores a 1. Muy bien, eso más o menos es en resumen lo que nosotros vimos la clase pasada, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio y en base a ese ejercicio vamos a ir trabajando este concepto aplicándolo, porque la guía de semana, ustedes tienen que hacer ejercicios de esto, ¿ya? Entonces, vamos a poner el siguiente ejemplo, que está en su libro. Ustedes pueden acceder a este ejemplo en el libro, lo pueden desarrollar ahí también. Está en la página 56 de su libro. Vamos a anotar aquí para que, obviamente ustedes van a tener la guía también. Página 56 del libro de texto. Está este ejercicio, ¿ya? Pueden ir revisándolo desde ya o, digamos, después cuando reciban la guía, ven el ejercicio, de lo mismo. Entonces, este ejercicio nos habla sobre una joven que ingresa su dinero, tiene un ahorro, ¿no es cierto? Ella se llama Emilia, para darle nombre a la persona, Emilia. Ella logró ahorrar 60.000 pesos, ¿sí? Logró ahorrar 60.000 pesos. Y ella coloca esos 60.000 pesos en el banco, en una cuenta de ahorro. Y esa cuenta de ahorro le da un interés de 1% mensual. Esa es la tasa. 1% mensual. Es decir, si yo coloco mi dinero en el mes 1, la página 56
Vicente, página 56. Me estaba preguntando por el chat, página 56. Está ahí en la pizarrita, arriba. Ya, entonces, yo voy a tener, si yo coloco mis 60.000 pesos, ¿no es cierto?, el primer mes, al segundo mes voy a tener 1% más de dinero. Entonces, y el segundo mes, 2%, y el tercer mes, 3%. Entonces, la pregunta es la siguiente. Vamos a poner aquí una tablita. Y ustedes me tienen que ayudar aquí, ¿ya? Así que traten de tener su cuadernito, cualquier cuaderno, cualquier hoja con un lápiz. Van anotando esto que yo voy haciendo aquí. Y si pueden, con una calculadora, si no lo vamos a ir haciendo acá mismo en la calculadora de la pizarra para que ustedes vayan viendo ahí en tiempo real el resultado y lo vayan anotando. Entonces, en el mes 1, vamos a poner mes y aquí vamos a tener, voy a borrar esta palabra mensual para tener más espacio aquí, y aquí vamos a poner dinero. ¿Sí? Entonces, en el primer mes, obviamente, esta persona, Emilia, tiene 60.000 pesos nuevos. Porque eso es lo que ella puso, ¿no es cierto?, en su cuenta de ahorro el primer mes. Pero el segundo mes va a tener 60.000 pesos por 1,01. Entonces, esta es la primera pregunta que voy a hacer. ¿Por qué, sabiendo que mi interés es de 1% mensual, ¿por qué yo tengo que multiplicar por 1,01? Y aquí, para los que no saben, si saben, perfecto. Si no saben, vamos a aprender una herramienta súper útil para sacar porcentajes. ¿Alguien sabe por qué estoy multiplicando por 1,01? ¿Alguien me puede responder? Puede hacerlo a través del micrófono o puede hacerlo a través del chat, como sea. Si no saben, por último digan, profe, no sé. O no se me ocurre. No, no sé. No. Ya. Vicente no sabe. Matías, usted está ahí con su cámara. Agradezco a los que están con cámara porque así sé que me están escuchando, aunque estén escuchando música y qué sé yo, algunos. Pero ¿Gusta mi cámara, profesor? sí, está bien, agradezco porque así por lo menos sé que no estoy solo. No, si no está solo, profesor, además encima estoy en visión nocturna y Ya. A ver, Elías me dice porque se multiplica por 1, le da lo mismo. Y si lo hace por 1,01, entonces es un 0,1% más. Está casi bien, Elías, su respuesta. Ya. Gabriel me está diciendo para crear ese interés de 1%, perfecto. ¿En qué le faltó, Elías? Elías me dice que si yo voy a cambiar de página y después voy a volver a esta, ¿ya? Si yo tengo 60.000 pesos, ¿sí? Y lo multiplico por 1, me da 60.000, ¿no es cierto? Así que no gané nada. Pero Elías me dice que si yo tengo 60.000 y lo multiplico por 1,01, le estoy agregando, pero no me puso el 0,1%. No, le estoy agregando el 1% más. ¿Por qué? Porque si usted tiene 100% y eso lo divide por 100, le da 1. Por lo tanto, el 1 representa mi 100%. Supongamos que usted tiene ahora el 50% y lo divide por 100 para transformarlo en número, eso le da 0,5. Por lo tanto, el 0,5 representa al 50%. Si usted tuviera, por ejemplo, un 25% y usted lo divide por 100, eso le da 0,25. Por lo tanto, el 0,25 representa el 25%. Y así sucesivamente. Entonces, supongamos que usted tiene un número que usted está sacando la relación que hay entre una cantidad y otra y le da 0,15. ¿Qué porcentaje es ese? ¿De acuerdo a lo que dijimos recién?
15%, ¿no? Muy bien, un 15%. Si, por ejemplo, tenemos una división y esa división nos da 0,89, eso sería un... ¿Qué porcentaje es? 89%. 89%. Perfecto. Ya, ¿estamos entendiendo, no es cierto? ¿Hay alguna duda con respecto a esa primera parte de la explicación? No, profesor. Ya. Entonces, ¿pero qué pasa con los porcentajes que son menores a 10%? Porque en el fondo llegamos a este número, 0,1. Y ese 0,1 sería mi 10%, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que está arriba. 0,15 es 15%, 0,89 es 89%, 0,1, que es lo mismo que 0,10, es mi 10%. Entonces, si yo quiero plantear un porcentaje que es menor a 10%, entre 1 y 10%, yo voy a tener que agregarle un 0 después de la coma al número. Es decir, esto me va a quedar como 0,09. Y entonces tengo un 9%. Y ese 0,09 es el resultado de la división de 9 entre 100. Me da ese resultado. Miren, vamos a hacerlo aquí en la calculadora para que ustedes puedan mirarlo. Yo tengo acá 9%, ¿no es cierto? Y quiero transformar ese 9 en un cociente. Lo divido por 100 y me da 0,09. Entonces ese 0,09 representa a un 9% de algo. Y si yo quiero ver el 1%, que es lo que nosotros estamos viendo recién, de este interés que tiene la cuenta de ahorro, yo voy a tener 1% dividido por 100. Y entonces me da 0,01. Es decir, ese 0,01 es el 1% de algo. ¿Sí? Entonces, recién me dijeron que si yo multiplicaba el 60.000 pesos por 1, me da 60.000. Pero si yo le quiero agregar el 1% a ese 60.000, entonces voy a multiplicarlo, ¿por qué? Por 1,01, porque en el fondo, al 100%, que es lo que yo tenía, le estoy sumando el 1% que es 0,01. Y entonces me da 1,01. Entonces, ese 1 que usted ve ahí representa a lo mismo que yo tenía, 60.000 pesos. Ahí tengo el 100% de eso. Pero ese 100% yo le agregué 1% más. Y ese por ciento más es mi 0,01. Y entonces tengo que multiplicar por 1,01 y entonces me va a dar el resultado de lo que yo tenía más el 1%. ¿Sí? Entonces, supongamos que voy a poner un ejemplo así adicional ahora, antes de que vamos al ejercicio propiamente tal. Supongamos que una cuenta de ahorro, otra cuenta de ahorro hubiera tenido un 2% de interés. Entonces, ¿qué hubiera tenido que hacer yo en el mes número 1? En el mes número 2 hubiera tenido que multiplicar mis 60.000 por lo que yo tenía, que es mi 100%, 1,02. Porque mi 0,2 representa al 2%. Y entonces, usted dice, ah, perfecto. Entonces, el primer mes, el segundo mes ya iba a tener 61.200 pesos, porque yo gané 1.200 pesos más, que corresponde al 2% de ese interés, o del 2% de esa plata inicial que yo coloqué. Obviamente, mientras más dinero usted coloque al inicio, o mientras más alta sea la tasa de interés, más dinero va a tener. Ahora, esto también le da a usted una idea de cómo funcionan, por ejemplo, las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, por eso que siempre cuando ponen, digamos, muestran ahí en las noticias, cuando viene la época de Navidad, donde hay estos gastos, ¿no es cierto?, las fiestas patrias, qué sé yo, y muestran ahí cómo se va a financiar las familias, ¿no es cierto? Van a pedir un avance, van a pedir un crédito de consumo, van a usar sus tarjetas de crédito, etc. Entonces les dicen, tienen que fijarse en la tasa de interés, porque mientras más alta la tasa de interés, más plata va a tener que devolver, porque en el fondo el dinero tiene un costo. ¿Ya? Suena como redundante, pero si usted quiere que alguien le pase dinero, ese dinero tiene un precio. Y el precio que le cobran por a usted pasarle un dinero es el interés. Entonces, es lo mismo cuando usted va a comprar un kilo de pan, o voy a poner algo distinto, que va a comprar, no sé, un celular.
Hay compañías que venden el mismo celular más caro y otros que venden el mismo celular más barato. El mismo producto, pero algunos cobran más y otros cobran menos. Bueno, con la plata es lo mismo. Si usted va a pedir plata, le van a pasar plata, pero le van a cobrar por pasarle esa plata. Y ese cobro extra que le piden por pasarle esa plata se llama interés. Entonces, mientras más alto sea el interés, más usted tiene que devolver lo que le prestaron, pero además tiene que pagar el servicio, es decir, tiene que pagar el hecho de que le hayan pasado plata, y eso se llama interés. Entonces, mientras más alto sea el interés, más va a tener que devolver sobre lo que le prestaron. Entonces, supongamos que un crédito a consumo tiene un 10% de interés, que es muchísimo, pero un 10%. Entonces, si a usted le prestaron, voy a poner aquí, 100.000 pesos, eso le prestaron, y usted quiere saber cuánto va a devolver, tiene que multiplicar lo que le prestaron, 1, el 100% de lo que le prestaron, por el 10% que es 0,1. No 0,01, porque recién era 0,01 porque era el 1%, pero ahora estamos hablando del 10%. Y entonces usted dice, ah, perfecto, voy a tener que devolver 110.000 pesos. Me prestaron 10, me prestaron 100, ¿y cuánto me están cobrando por haberme prestado esos 100? 10.000 pesos, que es el 10% de esos 10.000 pesos. Pero si otro banco le dice, no, yo tengo una tasa de interés de un 7%, ah, perfecto. Entonces usted dice, yo pedí 100, ¿no es cierto? Y ahora quiero saber cuánto tengo que pagar, y me dijeron que tiene una tasa del 7%. Tengo que devolver lo que me prestaron, que es mi 100%, pero el 7% lo planteo como 0,7. Multiplico, entonces digo, ah, perfecto, voy a tener que devolver 107.000 pesos. ¿Ya? Todo esto es para explicar por qué yo en el ejercicio estoy multiplicando por 0,1. Porque estoy multiplicando el dinero que yo coloqué en esa cuenta, darlo por 0,1, porque el interés es del 1%. Entonces, estoy multiplicando por lo que yo tenía, que era 60.000 pesos, y le estoy agregando, estoy sumando el 1%, que es 0,1. Ya. ¿Cuánto me da esa primera multiplicación? ¿Algo me puede escribir ahí en el chat, puede ser? ¿O me puede decir cuánto da? Para ir corroborando aquí los resultados. ¿Cuánto era, profesor? 60.000 por 1,01. Ya, aquí Esteban me está diciendo 60.600. Perfecto, vamos a ir anotando aquí en otro color para que saber cuál es la cantidad real, digamos, de ese mes. ¿Estamos bien con ese valor, no es cierto? Lo que están haciendo también el ejercicio junto con los demás. 60.600, estamos ok, perfecto. Entonces, el tercer mes, yo ya no voy a tener 60.600, ¿no es cierto? Miren cómo lo voy a plantear. Yo tenía mis 60.000, ¿no es cierto? A esos 60.000 lo multipliqué por 1,01 el primer mes, y ahora esa multiplicación yo la multiplico por 1,01. ¿No es cierto? De nuevo, porque es el segundo mes. O sea, el tercer mes en el fondo. El primer mes no tenía interés porque el primer mes recién que colocaba la plata. A partir del segundo yo empiezo a tener interés. Entonces, como ustedes ven, estoy teniendo el primer mes multiplicado por el interés del segundo mes y ahora multiplicado por el tercer mes. ¿Cuánto me da eso? O lo mismo que sería multiplicar 60.600 de nuevo por 1,01, que es lo mismo. ¿Cuánto le da? 61.206. Perfecto. ¿No? Sí, está bien. 61.206. Ahí tengo mi tercer mes. Entonces,
Si ahora yo paso ahora al cuarto mes, voy a cambiar de página porque aquí se me acabó el espacio. El cuarto mes, ¿no es cierto? Yo voy a tener 60.000 pesos del primer mes, por la multiplicación del segundo mes, por la multiplicación del tercer mes, y ahora eso por la multiplicación del cuarto mes. ¿Y eso cuánto me va a dar? ¿Cuánto me da? ¿Lo hicieron o no? Estoy en eso. Se rema. Ya voy a anotarlo aquí, lo que me dio a mí. 61.000, a ver si lo ustedes me corroboran. 61.818. ¿Sí? Y algunos decimales. Pero en resumen es eso. Ahora, ¿no será más fácil que ahora en el quinto mes, yo voy a tener mis 60.000, y si voy a tener que multiplicar tantas veces, porque ahora en el quinto mes voy a tener que multiplicar 1,01 4 veces, ¿no es cierto? Porque el cuarto mes multipliqué, si ustedes se dan cuenta aquí multipliqué una vez, dos veces, tres veces. Ahora viene el quinto mes, tendría que multiplicar una cuarta vez. Pero si usted se da cuenta, estoy multiplicando, ¿no es cierto? 1,01 n veces. Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Entonces es mejor que yo diga, voy a multiplicar por 1,01, pero elevado ¿a cuánto? A 4. Y entonces estoy frente a mi función exponencial. Y si voy al sexto mes, voy a tener mis 60.000 multiplicando por 1,01, pero elevado a 5. Y si voy al séptimo mes, voy a tener mis 60.000 multiplicado por 1,01 elevado a 6. Entonces, el exponente en el fondo es lo que me está representando al interés mensual que está teniendo, la cantidad de meses, es el tiempo que está ese dinero dentro de la cuenta. Recuerden que el primer mes no se multiplica, ¿ya? Por nada, porque en el primer mes la cuenta del plata está ahí, pero en el segundo mes empieza el interés. Entonces, el primer mes sería 60.000 por 1,01 elevado a 1, porque es el primer mes de interés. El tercer mes tengo mi segundo mes de interés, entonces voy a tener 60.000 por 1,01 elevado a 2, y después elevado a 3, y después elevado a 4, y después elevado a 5. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo la misma forma que dijimos la clase pasada, es decir, tengo mi función exponencial que es a b elevado a x. En este caso, esta función función de x es 60.000 por 1,01 y eso está elevado a x. Y ahí tengo mi función exponencial. Pregunta, ¿esta función exponencial se denomina crecimiento exponencial o decrecimiento exponencial? ¿La b es mayor o menor a 1? Recuerden que la b es esta. Ahí. ¿La b es mayor o menor a 1?
Mayor. Mayor a 1. Y por lo tanto, si es mayor a 1, el gráfico de esta función debería ser como eso, ¿no es cierto? Porque dijimos que si la b es mayor a 1, estamos frente a un crecimiento exponencial y el gráfico es de esa manera. Veamos. Y con esto vamos a ir cerrando la clase porque después ustedes tienen que hacer esto tranquilamente, pausadamente en su casa y lo pueden, digamos, después de la próxima clase pueden preguntar, digamos, o podemos ver algunos detalles más en la clase del día jueves, ¿no es cierto? El jueves tenemos matemáticas. Muy bien, entonces déjenme aquí, les voy a compartir ahora una segunda pantalla que corresponde a el programa Excel. Ahora, no es necesario que ustedes trabajen en el Excel, ¿ya? Si pueden hacerlo, bien, pero si no, basta con que lo hagan en su cuaderno cuadriculado y van a tener la misma gráfica, ¿ya? Simplemente vamos a hacerlo acá para que hacerlo un poquito más exacto y sepamos cómo hacerlo. ¿Están viendo el Excel ahí, no es cierto? Ya, entonces aquí a esta primera columna nosotros le vamos a llamar mes. Perdón. Aquí. Mes. Entonces ahí tenemos el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5, mes 6, mes 7, hasta el 8 vamos a llegar, ¿ya? Entonces, miren, vamos a hacer, yo lo voy a hacer aquí más rápido, ustedes esto tienen que hacerlo a la calculadora, es decir, recuerden que el mes 1, perdón, aquí vamos a poner dinero. Entonces, en el mes 1, ustedes van a poner 60.000, ¿no es cierto? Eso fue lo que ingresaron en su cuenta de ahorro, 60.000. El mes 2, dijimos que, voy a mirar aquí lo que hicimos en nuestra pizarrita, los valores que ustedes mismos me dieron. El mes 2 teníamos 60.600. El mes 3 teníamos 61.206. El mes 4 teníamos 61.818. Ahora, si usted quiere hacer esto más simple, usted puede hacer esto, mire acá. Voy a ponerme en la primera columna. Después, para el que esté interesado, me puede escribir y yo le puedo enseñar esto a cómo trabajar en el Excel. Pero aquí lo voy a hacer simplemente para hacerlo más rápido, no estar con la calculadora anotando todos los datos. Usted en el Excel puede decirle al Excel que haga un cálculo con el signo igual. Entonces digo, signo igual. ¿De qué cosa? Voy a anotar la función, la función exponencial. Tenemos 60.000 y ese 60.000 yo lo voy a multiplicar por, ¿qué cosa? Por 1,01. Pero ese va a estar elevado, ¿no es cierto?, a mi casilla no, era la de abajo, perdón. Perdón. Aquí van 60.000 nomás. ¿Verdad que en el primer mes no se coloca nada? Aquí, en este mes. Vamos a poner signo igual. Entonces colocamos 60.000, la primera casilla, y esa primera casilla se multiplica por 1,01 elevado a esa casilla, que es 1, ¿no es cierto? Pero aquí no vamos a poner elevado por B2 porque si no se nos va a correr. Vamos a poner 60.000 nomás, ¿ya? Ahí mejor. Y ahí nos da, miren, se dan cuenta que yo no anoté el 60.600, miren. Anoté esa fórmula, pero el resultado me da 60.600. Entonces yo voy a poner esta cosita aquí, corro hacia abajo y me va a hacer la fórmula para cada casilla. Y ahí me da el resultado de cada casilla.
para la función exponencial, digamos. Es decir, aquí estamos multiplicando 60.000 por 1,01 elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6, elevado a 7, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces ahora nosotros vamos acá y ponemos insertar un gráfico. Y vamos a insertar un gráfico de líneas, como esta. Y vamos a marcar, ¿no es cierto?, las casillas donde están los datos de este gráfico. Esperen que aquí se me pierden un poco los menús porque tengo la barra de herramientas del Zoom. Aquí está. Entonces mis datos son esos de ahí. Vamos a ver ahí mejor. Eso es. Ya, pero aquí esta no va. Esa es. Entonces ahí tenemos nuestro gráfico. Aquí como la escala es muy distinta entre un mes, ¿no es cierto?, y la cantidad de dinero, y la cantidad de dinero es muy chiquitita, si usted quisiera aumentar esto y hacer con más meses, puede ir aumentando aquí. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Ya? Y este la estiramos hasta aquí y ahí tenemos. Y ahora nos metemos aquí al gráfico. Perdón, ahí. Y vamos a estirar esto hasta allá. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, el gráfico ya les da más grande. Si ustedes lo agrandaran más, esto iría creciendo cada vez más y se iría curvando, se iría curvando, se iría curvando, ¿no es cierto? Y generando el crecimiento que nosotros pusimos digamos, en la pizarra. Entonces ustedes van a tener que hacer esta tablita en la guía a mano, es decir, mes 1 multiplican, mes 1 no se hace nada, mes 2 multiplican por 1,01, mes 3 multiplican por 1,01 elevado a 2. Después elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, elevado a 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y con estos valores, en el eje X van a colocar los meses y en el eje Y van a colocar el dinero. Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí se agrandaran, digamos, el eje empiezan en 60.000 y después ponen 60.100, 60.200, 60.300, 60.400, ese eje les va a dar distinto. Les va a dar una curva un poco más marcada como una curva exponencial. Vamos a intentar hacerlo aquí para que ustedes puedan ver este cambio. Vamos a poner aquí. Ahí sí. 2000 en 2000. Vamos a poner de 1000. Ya. Ahí está. Entonces, ahí, si ustedes hacen un eje Y que parta en 60.000 y termine, por ejemplo, en 75.000, qué sé yo, van juntando los puntitos y le va a dar una curva mucho más marcada, digamos, como una curva exponencial. Mientras más detalles den en este eje, más curva les va a quedar la línea.
Y mientras más meses utilicen, más real va a ser esa curva desde el mes 0 hasta el mes 20 o mes 25. ¿Ya? Entonces, este ejercicio, repito, lo van a tener que hacer ustedes, no necesitan hacerlo en el Excel, lo pueden hacer a mano. Van haciendo la tablita, mes del 1 al mes, puede ser 10 al menos, al mes 10, y calculan, digamos, 60.000 por 1,01 elevado al mes en el que están. Ahora, recuerden que el mes es el mes menos 1, porque el primer mes no se hace nada. Entonces, en el mes 2 lo elevan a 1, en el mes 3 lo elevan a 2, en el mes 4 lo elevan a 3, en el mes 5 lo elevan a 4. Es decir, siempre es 1,01 elevado a n menos 1, es decir, al mes en el que están, menos 1. Muy bien, no sé si Profe, tiene alguna duda. ¿Sí? Dígame, Matías. ¿cómo se llama esta operación Ah, para que yo después la busque? Que entre tarde. ya, bueno, está la clase grabada para que la puedas ver desde un comienzo. Y esto es lo mismo que hicimos en la clase pasada. ¿Te acuerdas que vimos crecimiento exponencial y decrecimiento exponencial? ¿Sí? Entonces, esto simplemente es un ejercicio de eso. Ya. ¿Ya? Entonces, para que Pero veas de dónde sacamos el ejercicio, dónde están los datos, y además esto lo puedes encontrar en tu libro de texto, si es que lo tienes, si no lo puedes sí, buscar en internet también, la página 56 del libro, ahí está este ejercicio, ya. ¿ya? Para que lo puedan ¿Cómo se revisar llama también. pero cómo se llama para que la busque bien en el libro por nombre? Crecimiento y decrecimiento exponencial. Ya, Crecimiento y decrecimiento exponencial. ya. Gracias, profe. Ya. Bien, chiquillos, dejamos hasta aquí. Entonces, ojalá puedan trabajar este ejercicio, ya saben la página del libro, lo van a tener en la guía. Pueden buscar también el libro en internet, está el libro. Hacen el ejercicio y el jueves conversamos en la clase y vemos qué les dio y a ver si tienen alguna duda de alguna pregunta que salga en el libro o de alguna pregunta de la guía. ¿Bien? Ya. Me despido entonces. Nos vemos el día miércoles en física. ¿Sí? Chao, chiquillos. Adiós. Chao. Adiós.